¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahí se está uniendo la gente de a poco. Adriana, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Hay que preparar otro vivo, me parece. Estoy esperando a la doctora Curbani, que me parece que estaba por acá. Todavía no la veo. Así la agrego. Ahí la veo. Tengo que ver. Qué carita. Tengo los ojos como llorosos, me parece. Ahí ¿Cómo estamos, andás? todo Ahí bien, estamos. Bien, ¿vos? todo bárbaro. ¿Vos sabés que pienso que tengo los ojos como llorosos? O sea, no es que estuve llorando, pero tengo Es los la ojos como raros. emoción, es la Es la emoción emoción. de la Está inclusión. Ya claro, arrancamos me desde emociona. arriba. Sí, me emociona la temática, pero es como, vos sabés cómo están expuestos a las pantallas y todo, como que yo los ojos los tengo destruidos ya directamente. O sea, veo bien, pero el tema es, como es, el tema que estás muy expuesto. Bueno, la temática Sí, de hoy tiene estamos que ver todos con iguales. el derecho a las personas con discapacidad, que es una temática que me has propuesto, que es una temática sobre la cual vos sos una apasionada, sobre la cual vos sabés un montón. Angie Curbani trabajó en el área de discapacidad como voluntaria, tiene una visión inclusiva y crítica del sistema laboral y educacional y ahora se traslada hoy al derecho, ¿no? Un encuadre jurídico es la temática que vamos a ver ahora, ¿no? Así que bueno, te cedo la palabra y actualmente voy a moderar esta charla. Nunca lo hice, pero vamos a ver cómo sale. Y bueno, vamos a incluir, desde otro ámbito, pero vamos a incluir. Tres Dale, cosas buenísimo. antes de arrancar. La primera, agradecer el espacio, por supuesto. La segunda, quiero que toda la gente que se une empiece a sacarse el chip del prejuicio, se saque el miedo, se saque esa cosa de vergüenza que genera hablar de discapacidad. Para nosotros poder sentarnos y empezar, necesitamos como ser un papel en blanco. Es la única forma de construir en discapacidad. Y lo tercero es que no voy a usar tantos términos jurídicos, voy a dar algunos conceptos, obviamente algunos conceptos de salud y demás, pero la intención fundamentalmente está en que cuando termine este en vivo se planteen qué se vino haciendo todo mal desde la conducta que cualquiera de nosotros realizamos a diario y que podemos ir cambiando, porque la idea es ser un eslabón de efecto multiplicador, ¿sí?, de inclusión. Dicho todo esto, voy a empezar con una anécdota. Cuando yo comencé un trabajo de investigación, me acuerdo que fui a la calle y paré a una persona y le dije, che, te hago una pregunta, ¿qué es la discapacidad? Eh, Doctora, se le ve la mitad de la cara. ¿Cómo la Siempre mitad me de la pasa cara? lo mismo. Pasa que soy como muy alto, entonces como que me da Ah, no, doctor, doctor, es usted, doctor. Sí, sí, sí. Ahí va, Siempre me pasa lo mismo. ahí estamos. Bueno, entonces lo que hice fue, salí a la calle y empecé a preguntar, bueno, ¿qué es la discapacidad? Y a partir de ahí empecé a tener respuesta como, bueno, ¿qué me viene a preguntar esta mina? Y discapacidad es cuando a alguien le falta un brazo, le falta una pierna, no puede ver, no puede escuchar. Sí, pero hay como un algo más. Y bueno, alguien que tiene síndrome de Down. Sí, pero una persona es más que un síndrome de Down o una discapacidad. Entonces, a partir de eso, había que definirlo. Yo utilizo, ¿sí?, la definición de la Organización Mundial de la Salud, que lo que nos dice es que nosotros tenemos que tener en cuenta el término a partir de una construcción o de una visión universal, no como un rango de aplicación o un identificador único de un grupo social. No te puedo categorizar en normal o discapacitado. No. Claro. A partir de ese concepto de universalidad, ese principio en realidad de universalismo, implica que los seres humanos que tienen una limitación, ya sea en el funcionamiento corporal, personal, social, y que está asociado a una condición de salud, probablemente tenga una discapacidad.
Con la evolución de las leyes, como ocurre en todo ámbito, y la salud, la ciencia, la burocracia, nosotros, si nos remitimos hace, no sé, 50 años atrás, si veíamos una persona con discapacidad, ¿con qué lo asociamos? Con un yo imperfecto, con un ser incompleto, con alguien objeto de lástima, ¿no? Esta cosa de, uy, pobre, mirá cómo está, mirá lo que es. Bueno, la realidad es que no es así. Y está mal que hagamos eso. Entonces, la visión que hoy se tiene es integrada, es holística, ¿sí? Es mecanizada. Yo voy a traer a colación mucho también a docentes que he tenido a lo largo de la carrera. Me pasa mucho con el doctor Baroni, con quien yo cursé Derecho Ambiental, que él hablaba de, bueno, el concepto de derecho ambiental, y ahí empezaba. Decía que era algo así como, bueno, es una rama del derecho civil, transdisciplinaria, transversal, que atraviesa las ramas del derecho. Y sí, porque tomás del derecho constitucional, del derecho procesal, administrativo. Bueno, la discapacidad también es eso. No es una disciplina por sí misma. En las universidades no tenemos una currícula que nos enseñe o que nos, digamos, adentre o que nos profesionalice en el tema, pero pese a ello es transversal a todas las ramas del derecho. Dicho esto, es importante que nosotros también tengamos en cuenta, si tomamos, esto como para irme echándolo un poco con la abogacía, ¿no? Si tomamos a Kelsen, que lo vemos desde el día 1 hasta después de recibido, y para quienes lo siguen y no saben quién es, básicamente elaboró una pirámide donde establece un orden de prelación de normas precisamente para que no haya coalición entre ellas, más o menos a grandes rasgos. Si nosotros hacemos lo mismo con la discapacidad, diríamos que, bueno, en la cúspide tendríamos la salud, que sería el ideal al que todos aspiramos, que no elegimos muchas veces, pero que aspiramos. La otra cara de la moneda vendría a ser una enfermedad. Caso contrario, tenemos la deficiencia y la minusvalía. ¿Qué entendemos entonces nosotros por, en este caso, salud? Bueno, la salud es el estado pleno, ¿sí? Que posee una persona, ¿sí? Saben que perdí la definición y técnicamente es el estado completo de bienestar físico, mental, social, no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Organización Mundial de la Salud. Enfermedad es la desviación, alteración del estado fisiológico de una parte del cuerpo por causas en general que son conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos. Y la evolución se entiende que es más o menos previsible. O sea que todo esto no aplicaría a la pandemia, porque si conozco los síntomas, acá tenemos todos los días un nuevo síntoma, si conozco el estado previsible, bueno, estaríamos mal. Pero se entiende que igual en la actualidad estamos yendo un camino a una solución. Dicho esto, ¿por qué lo relacioné con la deficiencia y la minusvalía? Porque la deficiencia es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Mientras que la discapacidad refiere a la restricción o ausencia, que puede ser por una deficiencia o bien puede ser por una minusvalía. Y la minusvalía es la desventaja, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también? Que nos podemos preguntar es, bueno, ¿cuántas personas con discapacidad hay? ¿Una? ¿100.000? ¿Qué tanto importa? Bueno, no. Datos de la Organización Mundial de la Salud, esto lo buscan, está chequeado. Se entiende que hay 100 millones de personas en el mundo que tienen discapacidad. Esto representa un 15% de la población total. Entre 110 y 190 millones de personas en el mundo van a tener una discapacidad, ¿sí? Conforme a la evolución del tiempo. Esto quiere decir, es el precio que pagamos por vivir. En el mejor de los casos, si llegamos a longevos y estamos más o menos bien, genial. Si no pasa eso,
vamos a tener una discapacidad y vamos a entrar dentro de este grupo que hoy está invisibilizado o que no está tan integrado como creemos. Claro. En materia de revisionismo histórico, si nos vamos también tiempo para atrás, se decía que, bueno, las personas que tenían una discapacidad era porque era un castigo divino, esta cosa de estaba endemoniada, ¿no? Estas eran las teorías animistas. Hoy ese concepto y esa idea se desterró totalmente. Y alguno puede decir, bueno, pero no puede ser que alguien diga que estaba endemoniado, qué sé yo. Sí, si nos vamos 120 años atrás de historia, no pido mucho. ¿Cómo se crean los famosos loqueros con esa connotación? Con la idea de invisibilizar a las personas que tenían un trastorno mental, ¿sí? Que no se conocía la razón del por qué tenían ese comportamiento, los metía ahí, listo, ya está, seguimos la sociedad normal y... ¿Qué? Como Michel Foucault, digamos. O sea, la separación entre ellos y nosotros. Exactamente. Bueno, hoy eso es impensado. Pero igualmente tenemos cierto arraigo en algunas cuestiones, ¿sí? Como por ejemplo, cuando nosotros utilizamos términos para denostar a la otra persona que no hacen más que discriminar. Esta idea del, bueno, sos un idiota, sos un mogólico. El mogólico es un término que aún hoy se sigue utilizando. Sí. Que no solo es discriminatorio, sino que refiere a la condición de una persona. Por tanto, ni siquiera estás insultando al otro con la intención real de lo que le querés decir. Encima eso, cambien de insulto, chicos. Yo le puedo dar 50, porque encima soy una gran puteadora, pero no lo voy a hacer. Pero digo, les podría dar 50 ejemplos de puteadas que pueden ser reemplazadas por el mogólico. Así que, desterrémoslo, saquémoslo porque no va más. ¿Cómo se logra, pasar, ¿no?, de esta cosa de invisibilización o poco regulación por parte del Estado a afianzar derechos, a generar políticas de Estado y una mayor protección? Bueno, esto se logra básicamente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2008 a través de la ley 26378 y lo que hace es un tratado de derechos humanos firmado por los Estados partes que no hace más que generar un piso, ¿sí?, respecto de las personas con discapacidad. Otra pregunta que me acuerdo que me habían hecho era, pero bueno, entonces, si yo le estoy dando a una persona que tiene discapacidad, ¿no?, una protección por sobre una persona que no la tiene, ¿no estoy generando un beneficio? Y la verdad que no, por dos cuestiones. Primero, porque la persona que tiene una discapacidad tiene una delimitación, una alteración o una restricción que le imposibilita desarrollar sus actividades normales como lo hacemos cualquiera de nosotros. De modo tal que ya arranca en desventaja. Si a eso le sumo que no tengo políticas que se adecúen a esas necesidades y me integren a esa persona, a la vida social, estamos complicados. Acá también tomé una cuestión de Facundo Manes, neurocientífico, seguramente acá todos lo conocen, que habla de esta cosa de que, bueno, los seres humanos somos seres sociales, que por sí solo no podemos vivir, nos enfermaríamos. Bueno, es así, es textual. Y a eso, al concepto de salud también que la Organización Mundial elabora, le agrega los factores personales y los factores sociales. De modo que uno de los factores sociales que nosotros vamos a tener por excelencia es la regulación, ¿sí?, de leyes que generen esto, políticas de integración. No es, separar a un grupo y darle privilegios, sino que a partir de estar en desventaja, ponerlos en la misma situación que nosotros. ¿Se entiende? ¿Puede existir un Estado sin, digamos, este tipo de derechos? Y no. Y si existiese, tendríamos que replantearnos qué clase de profesionales somos
qué clase de gobernantes elegimos, porque antes de gobernantes son personas. Nosotros, antes de ser abogados, también somos personas, aunque no se note algunas veces, lo somos. Y la idea es precisamente, los abogados me van a reputear después por privado, no tengo problema, pero la idea es que seamos un poco mejor en la especie. Entonces, es importante nuestra formación, ¿sí? Para, digamos, llevar a cabo estas políticas. ¿Quién lo hizo? La convención. Viene a traer un piso, protección, listo, genial, buenísimo. ¿Qué pasa? Empieza a funcionar por la ley 27044. Genial. Vos decís, bueno, pero acá tenemos que empezar de nuevo. ¿Qué me contempla la ley? Y bueno, la ley me dice que las personas con discapacidad son aquellas que tienen una dificultad, una deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental, que no pueden participar de manera plena y en igualdad de condiciones en la sociedad, ¿sí? Porque encuentran una barrera que se los impide. Ejemplos tenemos muchísimos. Una persona que se encuentra en silla de ruedas y no puede acceder a tribunales. Por ejemplo, yo trabajaba en una fiscalía, no voy a decir de dónde. El tipo tenía que venir a ratificar una denuncia. Tuvo la mala suerte que le cayó en el tercer piso. Ni siquiera nosotros podíamos subir cuando íbamos con la pila de expediente. ¿Cómo ese tipo va a subir a un tercer piso encima en la situación que se encontraba del conflicto propiamente dicho? Imposible. Entonces el funcionario, y acá también está la idea de adecuarse, ¿no? Los funcionarios un poquito, bajaba y le ratificaba la denuncia, pero tienen que prever que la gente que tiene discapacidad también le roban, le usurpan la casa, tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, los mismos, y doble encima, porque no puede subir a ratificar. Ese es un ejemplo muy pequeño. Lo mismo pasa con la gente que no escucha, no ve, no tiene un sistema de braille donde nada pueda determinar dónde tiene que ir, pueda comunicarse, básicamente. Claro. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasaba antes del 2008? No teníamos nada. No, sí, teníamos un alguito, que era la ley 22431 del año 1981. La ley estaba buenísima, pero hasta ese entonces no había como una implementación después en el sentido práctico, ¿no? De lo diario, de lo cotidiano. Te decía una cosa así, mira, acá justo leo un comentario de la doctora Aguirre, que dice, cuando el Código Penal en tema de aborto habla de persona idiota o demente, ¿sería discriminatorio? Y hoy sí, porque el idiota remite a la condición. Igualmente después voy a darle un poco a las instituciones, después le voy a dar un poco a la educación, o sea, tranqui. Después les voy a hacer una aclaración. Pero bueno, déjenme seguir la línea porque si no empiezo y no termino. Ley 22431, año 81, que me decía, bueno, sí, persona con discapacidad tiene derecho al trato igualitario ante la ley, a ejercer sus derechos por sí mismo, administrar sus bienes, tener su documento nacional de identidad, acceder a edificios públicos, juzgados, escuelas, no sé, hospitales. Genial. Imposible hacerlo si no tengo la estructura edilicia para que eso se efectivice. Es imposible, es muy complejo. ¿Qué pasa con todo esto? La convención, ¿sí? de los derechos de las personas con discapacidad, lo que me hace es ordenar. No me mete todo esto de, bueno, te meto todos estos derechos que vos tenés, ahí taca y agarrá el que te guste y fíjate cómo haces. No. La convención dice, bueno, tenemos derecho, básicamente, pilares. Derecho a la vida, derecho a la educación en igualdad con todos y todas, derecho al empleo libre, derecho a la vida independiente, a la capacidad jurídica, a la no discriminación, a la salud y acceder a la justicia. En base a cada uno de esos tenemos que ir tirando, ¿no? Como un ordenamiento que me vaya regulando todos esos pilares. Es muy difícil. ¿Existen? Sí, por supuesto que existen. Sin ir más lejos, doctor, ahora usted va a mencionar en el área del derecho laboral que hay políticas.
Yo voy a hablar de un aspecto, ¿no? De uno de todos estos pilares, que es la educación inclusiva. Cuando la ley me dice que está bien, o sea, tenemos el derecho, que está buenísimo, yo me hago una pregunta. O sea, nosotros tenemos que garantizarle a las personas que poseen una discapacidad, sí, que puedan acceder a la educación inclusiva. Yo lo que acá quiero hacer es un mea culpa, un rever lo práctico, porque a mí no me interesa venir acá y tirar conceptos, porque el 90% son todos abogados y saben lo que es. No tengo que explicar qué es el derecho, el orden social justo, el conjunto de normas jurídicas destinadas a arreglar las normas, la conducta humana, no. Yo les voy a hacer otra pregunta. Cuando hablamos de educación inclusiva, yo fui al colegio hasta no hace muchos años, y a la universidad hasta hace muy poco. Digo, hice, y no voy a bardear a mi colegio, pero hice jardín, primaria, secundaria, en la misma institución, católica, apostólica, romana. O sea, ya arrancamos complicado. Pero fui, o sea, miren eso. Jamás en mi vida cursé con una persona que tuviera síndrome de Down, por ejemplo. ¿Me vas a decir que en jardín se complica muchísimo la integración de un niño con síndrome de Down a uno convencional? Si hacíamos todo lo mismo, teníamos que pintar, rayar, o sea, no es que salía Einstein del jardín. Ya arrancamos en desventaja, ya arrancamos discriminando, ya arrancamos, o sea, retrocediendo. Llegué a la secundaria peor todavía. Nunca cursé con una persona que tuviera síndrome de Down, una discapacidad motriz, porque tranquilamente vos me decís, bueno, síndrome de Down es cuestionable porque quizás necesita una adaptación de la currícula, genial, pero una persona que está en silla de ruedas, o sea, no tiene lógica, nunca me pasó. Llegué a la universidad, en la universidad sí logré ver la integración, en la universidad logré como palpar otras realidades que me pareció genial. Ahí es donde realmente aprendí, no en el secundario, quiero decirlo. Besito a mis profes, pero nada. En la universidad uno realmente, si toma todo lo bueno que puede tener el ámbito, digamos, desde lo social y demás, sale realmente distinto. Entonces, desde la educación arrancamos mal. Digo, bueno, está bien, esta área estamos floja. Vamos al empleo, ¿no? El tema de la inclusión, ahí está Nati, una amiga mía, dice, a mí me rechazaron de un colegio por la discapacidad, decían que no estaba capacitada y tenían mucho miedo, y tenían miedo. Bueno, eso era lo que yo planteaba al inicio, sacarse los miedos, sacarse los prejuicios, sacarse la mochila de esta cosa de ver a la persona con discapacidad como un yo roto, como un yo incompleto, esta cosa de lástima, no va, ya está, 2020, no. Digo, bueno, voy a seguir viendo, digo, vamos al empleo, a la inclusión. O sea, yo quiero preguntarle a las personas que están acá. Corriente y Talcahuano, abogado, vencimiento, toda la fila se abría, por supuesto, para que el tipo, reconocido abogado, venga con su escrito, contestación de demanda. Yo me pregunto, ¿qué hacen ustedes letrados si en la mesa de entrada tienen una persona con síndrome de Down que les recibe un escrito? Contestación de demanda. Es muy probable que digan, no, tráeme al otro pibe. El pibe tiene que poner un cargo, nada más. O sea, no es que te va a resolver la apelación, la contestación. O sea, ¿se entiende? Y sin embargo, no se le da la posibilidad a esas personas. Yo, en todos los años que he visitado, que he recorrido y todo, jamás vi una persona con discapacidad. ¿Usted, doctor, ha visto a alguien? Sí. ¿Del lado del Poder Judicial? La verdad que no. Jamás. No. Jamás. Profesionales, ¿no? De la parte más independiente y qué sé yo, sí, uno conoce. Pero del otro lado, no. Ministerio Público Fiscal tiene esta cosa del ingreso democrático, genial. Tiene que tener una lista obligatoria para el ingreso de las personas con discapacidad y tiene que contemplar una nómina. Nunca nominan a nadie. Nunca el sorteo o lo que sea que exista del azar cae en alguno de ellos. Siempre cae la lista de las personas que no tienen inconvenientes, entre comillas. No. Entonces, generemos un espacio
una formación, ¿sí? Ya no hablo de nivel secundario, incluso universitario. La currícula no contempla los derechos humanos, no contempla los derechos con discapacidad. Uno se forma después, pero no es obligatoria esa, digamos, esa asignatura. Entonces, ¿cómo podemos tener una visión crítica, una visión inclusiva? ¿Cómo podemos ver todo lo que a nuestro alrededor no está funcionando si desde la educación ya partimos mal? Tenemos una ley que básicamente está buenísima, pero no lo vemos, no lo palpamos. ¿Y qué pasa con el empleo público? Bueno, yo ya hice mi parte. A ver, ¿qué pasa con el empleo público? La inclusión en el mundo laboral. La inclusión con respecto, bueno, a las personas con discapacidad, en realidad estuve viendo y me quedé con una frase que decía el tema de focalizar las problemáticas, cómo encaramos las problemáticas y cómo las focalizamos, ¿no? Porque había leído una frase que decía que en realidad no hay que focalizarse tanto en lo que sería la capacidad de cada una de las personas, sino también focalizarse y concentrarse en la problemática propia que implica la mirada del otro, ¿no? O sea, cómo el otro mira las capacidades que tiene la otra persona, es decir, esa separación entre ellos y nosotros, como habías mencionado vos, que me parece bastante enriquecedora. Ahora bien, hay una posición que me pareció muy interesante en relación a los derechos de las personas con discapacidad y la inserción del mercado laboral, que tiene que ver básicamente con por qué es problemático, o sea, por qué concebimos a eso como algo problemático. Es como lo que me decías vos recién, el tema de la inserción de las personas, por ejemplo, con discapacidad en lo que sería el Poder Judicial. ¿Por qué vemos a eso como algo problemático, no? Y bueno, hay distintos posicionamientos. Una de las tesis que estuve investigando tiene que ver con un concepto que yo la verdad nunca lo vi y nunca lo estudié, ni en la carrera de grado, ni en la rama del derecho laboral, ni en los distintos posgrados, que tiene que ver con el concepto de empleabilidad individual. O sea, ese concepto de empleabilidad tiene que ver básicamente con las capacidades, las atribuciones, las características individuales que tiene cada una de las personas como para poder ingresar al mercado laboral. Yo ese tipo de conceptos desde el punto de vista jurídico jamás lo leí, ningún tipo de libro de doctrina, y que me parece bastante enriquecedor porque es una relación directa entre las atribuciones y características y capacidades innatas de cada una de las personas y la inserción en el mercado laboral. Antes se tenía un concepto, este es un concepto que viene ya del año 1900 más o menos, fue evolucionando, fue desarrollándose, es un concepto que después en realidad pasó de ser una empleabilidad individual y entonces se concebía que la persona no podía acceder al mercado laboral, por ejemplo una persona con discapacidad, porque era su culpa. O sea, no podía insertarse debido a que era su culpa, es su propia responsabilidad. Después este concepto de empleabilidad fue evolucionando y en realidad empezamos a ver que en realidad también la persona, como decías vos, la persona es un ser social, es decir, la persona está inserta en un determinado contexto determinado, y entonces ante esas circunstancias la persona en realidad no es responsable directo, también hay cierta responsabilidad de acuerdo al contexto en el cual se encuentra inserta la persona, es decir, que no están dadas las condiciones para que esa persona se pueda integrar al mercado laboral y no es culpa directamente de la persona por qué no se puede llegar a integrar, también no están dadas las condiciones. Ahora bien, la cuestión acá radica en la determinación, por ejemplo, también del concepto que me parece que es un concepto igualitario, que es un concepto más democratizador, equitativo, que tiene que ver con la accesibilidad. Vos lo fuiste hablando, que la accesibilidad no solamente en el plano, por ejemplo, edilicio, en el plano físico, en la realidad material, en el acceso de la persona con discapacidad, por ejemplo, a un determinado edificio, sino también, por ejemplo, ahora que estamos en un contexto de la sociedad de la información, en el sentido de la persona que puede acceder también a lo que sería la virtualidad, al mundo virtual, mediante la utilización de una serie de herramientas informáticas. Es así que la accesibilidad se concibe también como la equidad, es decir, y la autonomía, porque la persona en sí tiene que tener la posibilidad y la formación adecuada para ser autónoma sin la necesidad de una persona que le esté auxiliando en la ejecución, por ejemplo, de una actividad determinada, una actividad laboral. Entonces, a esta empleabilidad individual, es esa concepción que tenía que ver básicamente con que la persona era directamente responsable de acuerdo a sus capacidades, sus atributos, de su cualificación y su calificación personal, también hay que tener una mirada un poquito más amplia que tiene que ver básicamente con esta cuestión que la persona con discapacidad se encuentra también inserta en un contexto social que tampoco le permite acceder a determinado puesto de trabajo, es decir,
que no es un mercado laboral fácil, no es un mercado laboral que en realidad permita el acceso de todas las personas. Es un mercado laboral que de alguna forma no puede absorber toda la oferta de mano de obra, es un mercado laboral exclusivo, excluyente, un mercado laboral que exige cada vez más formación académica, y después tenemos otra concepción, que acá me voy a meter con otro concepto, que tiene que ver con la inempleabilidad inherente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que las personas nacen con determinados atributos, determinadas características, y se comienza a percibir como una visión medicalizada de la realidad, es decir, que un aspecto médico-biologista, es decir, una concepción, se empieza a ver con la persona con discapacidad como si fuera una enfermedad, o sea, una patología determinada que le impide el acceso al mercado laboral, haciéndola responsable de esa patología. Entonces, esto se relaciona directamente con un concepto de vulnerabilidad, de victimización, de culpabilización de la persona con discapacidad, es decir, es una visión sesgada de la realidad, es una visión que solamente tiene que ver con un aspecto médico, biológico, que en realidad las personas con discapacidad se puede analizar todas estas circunstancias, todas estas vicisitudes pueden ser analizadas desde un punto de vista cultural, sociológico, y ahí empezamos a ver la concepción que vos estabas hablando de ser un poco más crítico de la realidad, de ser un poquito más autocrítico, un poquito más profundizar en cómo expresamos las cosas, cómo es la mirada del otro. Y el tema también, a mí me pareció interesante analizar el tema de la lástima, ¿no? ¿Por qué tener lástima? Esa es la cuestión. ¿Por qué ver a las personas con discapacidad como si fuera una víctima, como si fuera una persona que no puede tener los mismos derechos, una posición de igualdad frente al otro? Por eso es importante la mirada de la otra persona. Por eso me parece que es importante no focalizar el análisis solamente en lo que sería la capacidad o la empleabilidad individual, sino que hay que tener en cuenta todo el contexto cultural y discursivo que se puede llegar a dar y que puede llegar a impactar directamente las posibilidades laborales que tienen las personas con discapacidad. Entonces también hay pensadores que yo no estoy de acuerdo, como Robert Castell, que empezaron a hablar, por ejemplo, de que existían las personas con discapacidad no pueden acceder al mercado laboral de acuerdo a sus capacidades, porque a su vez necesitaban de alguna forma la asistencia del Estado, es decir, alguna concepción asistencialista por parte del Estado, de un punto de vista indemnizatorio, no solamente indemnizatorio mediante una serie de planes o programas, acciones políticas, sino también tiene que ver con la exención impositiva o la obtención de determinados beneficios económicos. Y después consideraba Robert Castell, por ejemplo, que estaban los supernumerarios, es decir, que aquella población que no podía acceder al mercado laboral porque no estaba escasamente formada. Es decir, y a su vez hacía una discriminación de las personas con discapacidad, como estaba hablando. Y también está esa concepción médico-biologista que se relaciona también con la victimización de las personas con discapacidad, es decir, que la persona con discapacidad es una víctima, también es culpable de acuerdo a las características físicas, es decir, que no puede insertarse, físicas, biológicas, no puede insertarse al mercado laboral en un contexto determinado, y en realidad no es culpa de las políticas públicas, sino que es culpa de esa persona por tener, por tener discapacidad, o sea, esa visión muy sesgada de la realidad, discriminatoria, que no tiene en cuenta una serie de derechos consagrados, obviamente, por ejemplo, en el convenio 159 de la OIT, que nos habla de la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral, la recomendación 168 también de la OIT, que estuve investigando también, que profundizaba esa cuestión. Y también el tema de las políticas públicas que se pueden llegar a aplicar no tienen en cuenta lo que sería la accesibilidad, como vimos, como elemento rector que de alguna forma ponen un plano de igualdad, ¿no? Ponen un plano de igualdad a las personas con discapacidad para poder acceder a un determinado mercado. Es decir, que mercado laboral. Es decir, que estamos ante circunstancias en las cuales sigue imperando ese concepto de empleabilidad individual. Es decir, si vos no accedes al mercado laboral es culpa tuya. Si vos no conseguís un buen trabajo, es culpa tuya, o sea, no es culpa del contexto en el cual vos estás inserto. Si la persona con discapacidad no puede conseguir un trabajo determinado, también es culpa de esa persona. Y a su vez también me parece que hay que romper con esa concepción terapéutica del trabajo, es decir, que la persona con discapacidad trabaja por una cuestión terapéutica, porque le hace bien. No, en realidad trabaja porque necesita trabajar, porque necesita tener un sustento, porque necesita percibir una remuneración, porque el trabajo es dignidad, obviamente. Sabemos que el trabajo de alguna forma puede ser una fuente, ¿por qué un mosquito dando vuelta? Una fuente inagotable de dignidad, básicamente,
que la persona trabaja, pone a su disposición su fuerza de trabajo, de un punto de vista físico e intelectual, y hay que desarraigar esa idea de que es esa concepción terapéutica del trabajo. Las personas con discapacidad pueden trabajar de la misma forma, pueden hasta ser más eficientes, y también me parece que hay que destruir la idea esa de la competitividad y de la eficiencia, básicamente. Esa idea que tiene que ver con una concepción normalizadora del cuerpo del ser humano, como hablaba Foucault, la concepción esa medicalizadora de la sociedad, cuando hablaba también Michel Foucault respecto a la inserción de la sociedad de una serie de discurso médico, biologista, que de alguna forma no es enriquecedor, sino que es sesgado. Esa concepción que tiene que ver con un sistema capitalista en el cual la competitividad, la eficiencia son fundamentales y se relaciona directamente con un concepto normalizador y perfeccionista del cuerpo humano, básicamente. Es así, porque si vos no tenés determinadas características, no podés acceder a lo que sería el mercado laboral. Entonces, si hacemos una crítica de las políticas públicas, podemos ver que no se tiene en cuenta ese concepto de la accesibilidad, que todavía estamos en un concepto bastante que tiene que ver con la empleabilidad individualista y que no tiene en cuenta el contexto, ¿no? Básicamente. Así que bueno, esa es mi visión, por lo que estuve investigando. O sea, que estamos para atrás. Nos falta construir un montón todavía. Nos falta un montón. En realidad... No, en realidad tiene que ver con la focalización de la problemática, ¿no? O sea, es como te decía, si lo focalizamos desde la capacidad o lo focalizamos en la mirada del otro, me parece que el kit de la cuestión tiene que ver también con la mirada y la forma en que nos manejamos y no ver al otro como si fuera una víctima, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Pasa en todos los ámbitos. No se traduce solamente en el empleo, sino que se visibiliza en todas las áreas que nosotros nos movemos cotidianamente y que realmente es muy complejo para una persona con discapacidad. Yo quiero destacar algo, ¿sí? Como fuera de este contexto, que es el trabajo que están haciendo hoy en día los talleres protegidos, las organizaciones, que están también supliendo digamos, la falta de políticas de Estado. La realidad es que con la pandemia muchos de estos talleres y demás están cerrados. Puntualmente lo voy a enfocar en la Asociación Civil Gran Jandar. Yo soy de Moreno, yo participé durante muchos años como voluntaria de la asociación, me formé ahí adentro, o sea, no me formé ni en la universidad ni en ningún lado, sino que arranqué desde ese lugar. Y la verdad que para mí es muy importante que se conozca el laburo que hacen. Ellos tienen una política de integración a través del fútbol como herramienta de inclusión, pero también tienen un servicio de catering, tienen un servicio de empleo, ¿sí? para las personas con discapacidad. Y así como existe Gran Jandar en Moreno, existe Stilsa, existe, no sé, otras instituciones. En el fútbol también se traduce a lo mismo. Hoy quizás está más, digamos, más visibilizado esta cuestión de, bueno, la inclusión de las mujeres dentro del fútbol profesional, que también es un área que a mí me gusta mucho. Bueno, las personas con discapacidad también tienen una inclusión, ¿sí? Hay clubes que realmente apoyan, ¿sí? estas políticas en materia de deporte, River Plate, Independiente. Entonces, si nosotros logramos que instituciones que quizás son de ocio, de recreación, visibilicen esto, es muy probable que nosotros, si llevamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a quien sea, a jugar un partido, y el equipo contrario tiene un pibe que tiene una discapacidad, digamos, no nos sorprendamos, que empiece a ser más natural la cohesión entre las personas que tienen discapacidad y quienes no las tenemos, que empiece a ser una cuestión más igualitaria. Esa es la idea. Bueno, dicho esto y destacando esto, para mí también, y lo voy a puntualizar en una cuestión, esta idea de que más allá del empleo libre y más allá de la educación, nos formemos como abogados en la materia.
Yo lo que quiero hacer es como invitarlos a que nos profesionalicemos, a que sea un área, ¿sí?, en la que trabajemos, más allá del derecho civil, del derecho laboral, del derecho penal, que se profundicen las políticas en materia de educación, pero también el interés por nuestra parte. Porque les puedo asegurar que el trabajo es un montón, el laburo que hay y que se genera. Me parece sumamente importante destacar eso y destacar también que nosotros somos formadores en cierto punto, ¿no? Quizás con este vivo, o sea, haya al menos una persona que tenga un interés de decir, che, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué? ¿Y qué asociaciones tenemos? ¿Y qué demanda requiere una persona que tiene discapacidad? Quiero acotar algo en el fuero laboral, ¿sí? Hace un poco se empezó, digamos, a regular a través de la ley 26.816, que es el régimen federal de empleo para personas con discapacidad. A través de esta ley lo que se logró es el reconocimiento de los aportes de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad para que puedan acceder a la jubilación. O sea, yo creo que muchos de nosotros no sabíamos que una persona con discapacidad capaz tenía inconvenientes y tenía que acceder a la justicia para que se le reconozcan esos aportes. Bueno, hoy eso ya dejó de ser una discusión como venía siendo en los tribunales de primera instancia y se reconoce, ¿sí?, esos aportes que se hayan realizado. Lo mismo pasa con el certificado único de discapacidad, ¿sí? Al día de hoy, digamos, es lo que le permite a una persona con discapacidad a tener acceso rápido a ciertas instituciones, ciertos lugares, también a contar con el apoyo del transporte público para poder trasladarse. Quiero comentar que no es lo mismo una persona, ¿sí?, que tiene discapacidad y posee un, digamos, un costo o un sostén económico de aquella persona que no. La brecha se nota, y se nota, pero profundamente, porque no es lo mismo que una persona con discapacidad tenga plata para pagar un abogado, presentar un amparo de salud porque no le conceden una medicación, que una persona que vive en cualquier barrio carenciado o simplemente no puede acceder al patrocinio de un letrado para poder acceder a la misma medicación. Entonces, tiene que existir igual tratamiento independientemente, ¿sí?, de la capacidad económica de quien tiene una necesidad. Porque no es una decisión. No es que me levanto un día y digo, bueno, hoy me duele el ciático como me pasa a menudo y soy más o menos discapacitada y mañana estoy re bien, salgo a correr. No, lamentablemente es una restricción, ¿sí?, que se da a lo largo de toda su vida y que no lo va a poder cambiar. Ya sea porque es innato desde que nació la persona, o bien porque lo adquirió por distintas situaciones de la vida. Y esto lo quiero destacar porque también la Organización Mundial de la Salud hizo una especie, digamos, como los puntos de incapacidad cuando uno va al fuero laboral y quiere reclamar la indemnización. Bueno, lo mismo pasa con la Organización Mundial de la Salud, pero no traducido en lo dinerario, sino que establece cuáles son los porcentajes por el cual voy a tener distintos niveles o rangos. Si va de un 5 a un 24% es una discapacidad ligera. Si va de un 25 a un 49 es moderada. Si va de un 50 a un 95 es grave y de 96 a 100 es completa. ¿Es más importante la completa o la ligera? No, son distintas. Acá no se trata por una cuestión de importancia. Acá se trata de que tenga el mismo tratamiento y dada la condición a mayor gravedad, tenga mayor, digamos, protección y tutela. Claro. ¿Cuánto nos queda? ¿15 minutos? Bueno. 15 minutos. La idea es la siguiente. Yo recibí mucha ayuda, digamos, en estos días que preparamos el vivo. Uno de ellos fue de Rocío Jaula, es licenciada en genética, es amiga mía.
ella, cuando le comenté que íbamos a hacer este vivo, qué sé yo, le dije, che, ¿qué es el síndrome de Down, genéticamente hablando? ¿No? Algo que muchos de nosotros, que lo mismo con la discapacidad, es visible a grandes rasgos y que no, quizás no necesitamos profundizar, y sin embargo, si yo pregunto qué es el síndrome de Down, no me sepan contestar. Bueno, naturalmente es una alteración genética, ¿sí? Se descubre en 1866, pero recién en 1958 se Sí. entiende, ¿sí?, que ese síndrome es producto de una alteración en un par de cromosomas. Estos, estos síndromes pueden ser de distintos tipos, particularmente el síndrome de Down. Puede ser numérico y está dado por una anomalía genética numérica, aunque existen otros tipos de anomalías genéticas. Los seres humanos naturalmente tenemos 46 cromosomas, de los cuales están divididos en pares. Tenemos 23, ¿no? Por tanto, el último me va a determinar el sexo de un ser humano. XX si es mujer, XY si es hombre. Genial. Una de las causas más frecuentes, ¿sí? Se da, bueno, lo voy a decir muy rápido y cortito porque capaz que no les interesa mucho, pero una de las causas más frecuentes es por trisonomía numérica. Se da en el par 21 y se genera por un tema del óvulo del espermatozoide que fecundan y un cromosoma está de más en el par 21. Quiere decir que esa persona tiene 46 más 1 y eso se traduce en un síndrome de Down, ¿sí? Sí. El otro caso que se da es el de trisonomía por translocación. Esto significa que un cromosoma entero, una parte pequeñita, un cromosoma entero o una parte de ese cromosoma se me traslada, trasloca, migra a otro, ¿sí?, cromosoma. Generalmente se une al 14, pero puede ser a cualquiera. Hay otros casos que tienen que ver con el par 21, en el cual tiene 3. Y uno de esos se trasloca, migra. Entonces tiene doble, trisonomía por el par 21 y a su vez, o sea, ese es el, digamos, el síndrome de Down, pero a la vez tiene la traslocación que es la más frecuente cuando uno entero se me da otro cromosoma. El último es promosaico y es mucho más complejo y no lo voy a explicar. A lo que quiero llegar con toda esta explicación técnica es, fíjense, cómo una persona que tiene síndrome de Down, que tiene ciertas características físicas, la cara achatada, los ojos, las manos, la estatura, digamos, catalogada, ¿sí?, como una persona con discapacidad, simplemente tiene un cromosoma de más. ¿Se entiende? Claro. Con esto a lo que voy es lo siguiente. Todos los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Una persona con síndrome de Down tiene 47. Eso es lo que lo hace distinto, pero no especial. Todos somos especiales. Ustedes, yo, quienes están viendo este vivo, todos somos especiales porque somos distintos, porque tenemos características, porque tenemos una formación, porque tenemos una construcción de lo que somos que no nos va a hacer igual a nadie. Una persona con discapacidad, particularmente con síndrome de Down, sucede lo mismo. ¿Un cromosoma puede ser limitativo de derechos? Nunca. Un cromosoma es lo que lo hace entrar en desventaja. Y en que en la igualdad de oportunidades, esa persona, por esa combinación genética que todavía no tiene una explicación ni una solución, hace que no pueda acceder a todo esto que comentábamos, ¿sí? Al reconocimiento de una jubilación cuando trabajó, en el mejor de los casos, si no trabajó, que pueda acceder a un trabajo, a una salud pública, a una educación inclusiva, a un deporte. Entonces, para mí, ese era como, digamos, el cierre y lo más importante que yo quería destacar y mencionar del vivo. Perfecto. Muy, pero muy completo. La verdad que te felicito por todo lo que sabés, porque la verdad, sobre esta temática no desconozco absolutamente. Yo capaz que lo podés llegar a encarar desde un punto de vista laboral, pero quería destacar esas ideas y la verdad que excelente, fue muy, muy claro. Creo que la gente va a estar muy contenta después de este vivo. Y es como decís vos, ojalá que por lo menos una persona que nos haya visto se empiece a adentrar en todos los conceptos, se empiece a lo que sería hacer una crítica respecto a la sociedad en la cual nosotros estamos insertos.
Y también quería destacar el tema de que yo siempre planteo la idea de la inclusión, ¿no? Más allá de lo que estamos viendo, el tema de la democratización, la inclusión, y por eso me gusta que en los vivos, en estos espacios virtuales que se están generando, eh, estén personas que se dedican a algo determinado, que les apasiona algo, que hablan algo con pasión, porque se transmite de otra manera, cuando uno tiene pasión sobre lo que hace, y que me parece que esa es la idea, ¿no? Darle espacio como vos, como otros colegas, que sean apasionados en lo que hacen, que les guste lo que hacen, que en realidad no lo conciban como un trabajo, que lo conciban como algo o como una herramienta fundamental para hacer por lo menos que la sociedad sea un poquito más justa. Me parece que por ahí viene la cuestión. O sea, cuando vos hablabas de los abogados que tenemos, y como dijiste, vamos a hacer una crítica con respecto a los abogados y no se enojen, y en realidad me parece que sí hay que empezar a hacer una autocrítica, porque me parece que nosotros estamos insertos en una sociedad determinada en la cual nosotros tenemos que apelar y defender la paz social y contribuir con una serie de herramientas fundamentales para mantener lo que sería la paz social, para hacer el mundo un poquito mejor, así poniendo un granito de arena, digamos, todos los días, contribuyendo con algo pequeño, y me parece que en ese sentido estos espacios virtuales tienen que apelar a la generosidad, al mantenimiento de ciertos criterios éticos, a la igualdad, ¿no? Básicamente, y a la inclusión, fundamentalmente. Así que todos, desde el lugar en el cual nosotros nos encontramos, estamos siempre aportando, y la verdad que tu aporte fue excelente, así que te felicito, y me encanta la gente que siente pasión por lo que hace y que le Arranqué mete... con un agudo allá arriba. Porque es así, porque realmente tengo amigos que son muy buenos amigos y amigas, que son brillantes, o sea, son brillantes pero no se animan a veces, no se animan No. a exponerse, a exponer las ideas. Y me parece que estos espacios sirven para eso. Y yo soy una persona que, si me dicen, por ejemplo, soy bastante insistente, bastante hinchapelotas en ese sentido, ¿no? Y se enamoró, dice el doctor. No, el tema es que me gusta la gente que le apasione lo que hace, y me parece que lo importante es compartir este tipo de espacios. Y si la gente no se anima, hay colegas que son brillantes, yo tengo un amigo que es brillante en Derecho Previsional, y yo le hinché tanto las pelotas para que se hiciera un taller, porque hay muchos abogados previsionalistas que recién están empezando, y bueno, ahora se anima a hacerlo. Pero me parece que a veces falta un poquito del empujón inicial. Así que bueno, te felicito y muchas gracias por el espacio, por participar y por todo esto. No, para mí era re importante hacerlo. Me gusta, es un área en el cual trabajo hace mucho tiempo, recién ahora desde el derecho, así que sé que es un camino bastante largo, que cuenta con Mm. muy pocas herramientas y demás, entonces está bueno también generar, digamos, un espacio de gente que se quiera sumar, que quiera aportar. Hay mucho trabajo realizado, la idea no es criticar todo, aunque parezca que sí, hay mucho trabajo realizado, pero es como que estamos a destiempo, ¿no? Me dan el reconocimiento de la jubilación año 2020, o sea, ¿cuándo me van a resolver un amparo de salud de una persona con discapacidad? ¿Cuándo una obra social, bueno, no quiero seguir criticando, pero bueno, ¿cuándo una obra social no me va a cuestionar o no me va a cobrar de más para que acceda a una prepaga? Eso es algo que lo Claro. vemos a diario. O sea, y no solo pasa con la discapacidad, con las personas, ¿sí? Con los adultos mayores, que hoy también son un grupo invisibilizado, que están relegados muchas veces, ¿no? Esta idea de que, bueno, si sos viejo ya está, no servís más al sistema, que pase el que sigue. Y no, muchas veces esa persona tiene que hace y tiene que hacer un aporte hacia nosotros, quienes tenemos más energías, quienes quizás hoy podemos en un mano a mano discutir si las políticas que se están tomando son buenas o no. Entonces, el reconocimiento también a ellos implica no solamente, bueno, te dejo participar, implica que si querés acceder a una prepaga, no me cobres de más, porque ya sabemos que se va a morir, pero también me puedo morir yo con 27 años, ¿entendés? Entonces, eso implica también generar un plano de igualdad. Sé que atrás de todo esto hay un negocio, hay un mercado y es muy difícil, digamos, que entre, no sé, no creo llegar a verlo, pero sí, no sé, démosle
algún, digamos, algún derecho más la simple razón de depositarme 1.000, 2.000 pesos más que cualquiera de nosotros. O no sé cuánto están los prepagos ahora, pero a lo que voy es a eso. ¿Se entiende? A veces también se necesita de que no solamente se diga, sino que se efectivice. Hay mucho dicho, hay poco hecho, y hay pocos profesionales en el tema y hay poca gente que le interesa. Entonces la idea en realidad está más que nada dada para eso. Claro, buenísimo. Así que bueno, te agradezco. Y llegamos justo, me parece. Te hace falta unos minutos, pero te agradezco nuevamente. Y Bueno, bueno, ahora quiero obviamente, escuchar a alguien, quiero leer a alguien. Una de las doctoras sí, había puesto, no hablemos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? la OMS dijo. Me parece que Varias va a estar veces. muy criticado. Pero estamos en una pandemia. Es Claro. complejo. La próxima, lo que propongo es lo siguiente, públicamente. Si a alguien le interesa y surge un nuevo vivo, que podemos hacer dentro de lo que es el derecho previsional, con el genio de su amigo Sí, doctor, lo sí. buscamos, generamos, hacemos las dos áreas. Eh, Desde una persona normal, como le dicen muchos, que en realidad no somos normales, y una persona con discapacidad, tendríamos que hacer este vivo después con el sistema para que se lea todo lo que nosotros fuimos diciendo. ¿Para qué? Para que una persona, precisamente, que tiene problemas auditivos y demás, pueda también participar y formar parte. Eso es la inclusión. Eso sí. Esa es la No inclusión. sé cómo sería ese, No sé ¿no? cómo No sé será cómo sería. con Instagram, pero tiene que haber una opción o Claro, algo. sí, tiene que haber una forma, porque es verdad, todos se tienen que adaptar. No es como que, o sea, la persona no tiene que adaptarse al sistema, sino que el sistema tiene que adaptarse a la persona, ¿no? Así que bueno, esa es la cuestión. Así que bueno, muchas gracias y ahora vamos a planificar el próximo vivo. Dale, Genial, dale, chau, genial, chau. genial. Nos vemos.